Y estamos esta vez en una nueva puesta a punto de este espacio que vuelve de la mano de Yamila Silva Carro, porque están pasando muchas cosas en el mundo y puntualmente una que nos tiene a todos con la mira puesta ahí, ¿no? La flotilla. Sí, esto va a ser una puesta a punto /editorial, Angie, porque, bueno, son muchas cosas que de las que pasan que le generan a uno emociones y bueno, y también cosas para decir. Pero primero vamos un poco a la información, porque el 1 de octubre, o sea, la semana pasada, las fuerzas militares israelíes es que interceptaron a la flotilla Global Sumud en el Mediterráneo y los activistas que estaban en las distintas embarcaciones fueron llevados a centros de detención en Israel a la espera de ser deportados a los respectivos países. Pero antes de hablar de eso y todo lo que sucedió en estos días, podemos hablar de lo que es la flotilla Global Sumud y también cuál es el objetivo, si bien adelantábamos hoy algo al principio. Pero vamos a empezar con que desde 2019 que Israel bloqueó la entrada a la franja de Gaza por los medios marítimos, y desde ese año, pero incluso que creo que desde antes también, diversas flotillas humanitarias, que no es esta, sino diversas que se han organizado en el mundo, intentaron romper con este bloqueo para justamente poder llevar alimentos, agua y suministros a la población afectada por los bombardeos. Y también esto da cuenta de que, bueno, la crisis humanitaria, si bien ahora se agravó muchísimo, pero no es algo de ahora, no es algo que empezó hace 2 años. Hace muchos años que activistas quieren ayudar a esta población. En 2010, Israel detuvo a 6 barcos civiles de la flotilla de la libertad de Gaza, y en los enfrentamientos que se dieron la muerte de 10 activistas, y también hubo decenas de heridos. Pasaron 15 años y las flotillas siguieron intentando romper el bloqueo sin éxito. Por eso no traigo todos los ejemplos, pero son muchos más en realidad. Cada año, cada 2 años, las flotillas intentaban romper con el bloqueo. Israel iba, los interceptaba, atacaba las embarcaciones y no lograban ese objetivo. En junio de este año, y esto sirve un poco como antecedente a lo que está sucediendo ahora, es que Israel interceptó y desvió la flotilla humanitaria Madlin, que tenía 12 pasajeros a bordo, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, que la conocemos más que nada por, bueno, ella es más que nada conocida por su activismo ambiental, pero ahora se embanderó con la causa de Palestina, y bueno, y hace varios meses que la vemos en esto. Este buque, que estaba en aguas internacionales, y esto es importante remarcarlo, no estaba en territorio israelí, estaba en aguas internacionales, fue trasladado al puerto israelí de Ashdod, y las autoridades de ese país anunciaron que todas las personas embarcadas serían devueltas a sus países de origen, algo similar a lo que está sucediendo ahora. 2 meses después de que esta flotilla fuera interceptada por Israel, en agosto se anunció la conformación de la misión humanitaria más ambiciosa y más grande hasta ahora, la Global Sumud Flotilla, que es de lo que estamos hablando ahora, que reúne a la flotilla Magreb, Sumud, la coalición de la flotilla de la libertad, el movimiento Rumba Gaza y el Sumud Nusantara. El 31 de agosto partieron docenas de barcos desde España, y el 4 de septiembre salieron otros desde Túnez y otros países, que bueno, la idea era encontrarse ahí en septiembre, a principios de septiembre, todos los barcos para ir hacia Gaza, si bien algunos ya habían salido antes. Un comunicado del 4 de agosto de la flotilla previo a la salida señaló: la flotilla no solo llevará asistencia, sino también doctores, periodistas, activistas y artistas, todos navegando para solidarizarse con Gaza y declarar no está solo. Esto es importante también porque no son solo activistas, sino que también hay mucha gente de distintas profesiones. Los periodistas son, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo, ¿no? Porque ya lo hemos repasado en bastantes puestas a punto y en Comuniflash, en este programa, de que un montón de periodistas están siendo asesinados en la Franja de Gaza y no hay quien pueda reportar lo que está sucediendo allí. Entonces, que haya periodistas en esta flotilla me parece muy importante, y espero que en unos meses podamos ver algo de eso, ¿no? Porque obviamente que ahora estas personas tienen otras preocupaciones en la cabeza, que están en centros de detención, están a la espera de ser reportados, pero yo me imagino que en unos meses vamos a poder saber también un poco más de lo que fue estar ahí. También, hasta que los interceptaron, ellos estuvieron en la Global Sumud Flotilla haciendo
un directo en YouTube donde vos podías ver las distintas embarcaciones y en qué estaban, y bueno, y se ve en el momento en que interceptan a las embarcaciones. Y de hecho ahí, perdón que hago esta intervención, pero de hecho eso de alguna manera constata la violencia con la que las fuerzas israelíes se enfrentan a los activistas que estaban pacíficamente viajando a Gaza, que estaban en aguas internacionales, como decías vos, pero que además, o sea, no llevaban nada más que ayuda, ¿no? Sí, no. Eso es importante también, porque algo que se está dando, algo que se da no solo hace 2 años, sino hace muchos años, es esta propaganda de Israel, que bueno, que de que toda la gente que quiere ayudar a la población palestina termina siendo terrorista. Es como este lado o el otro. Bueno, sos de Hamas o sos o no sos antisemita. Es como un poco se da estos dos lados que en realidad no es para nada así, es mucho más complejo. Hay muchísimos grises, muchos matices. Hay muchísimos judíos repudiando esto. Sí, no, y además que por querer ayudar a gente, a querer llevarle alimentos, suministros, agua. Igual después vamos a ir más a datos de números, pero era solamente eso. Que nunca puede configurar un acto terrorista, jamás. No tiene sentido. De la flotilla de la Global Sumud participan 3 uruguayos, que esto ya se ha sabido en los últimos días, ha salido en bastantes medios. Son Ana Sugarramurdi. Ana hace como 20 años que participa de misiones así, misiones humanitarias, es capitana de barco, es una persona que sabe mucho de lo que está haciendo. Después está Rodrigo Cis, que la verdad que de Rodrigo yo no tengo mucha información y no se maneja mucho. Y después está Romina Gallini, que ella en realidad no forma parte de la Global Sumud Flotilla, pero sí prestó asistencia en otro barco a la flotilla, una embarcación llamada Emergency. Ella es parte del sindicato de los trabajadores del mar. Esto también que me gusta aclararlo, porque hace unos días el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que que la gente de los uruguayos que estaban participando allí eran unos nenes de mamás y unos hippies. Y esto también, ¿no? Como para fomentar este discurso de que son terroristas, que están ahí porque se los pagan los padres, cuando en realidad no es así. Y no es por darle tanta entidad a las declaraciones, pero sí me parece bastante grave a veces también hablar desde el desconocimiento, queriendo desinformar deliberadamente sobre los hechos para llevar agua, ¿no? Hay una instalación, a su molino. Hay su molino iba. Hay un intento de instalar un discurso también acá en Uruguay y de parte de algunos políticos. No sé si es el caso de Da Silva, no quiero hacer una acusación directa a su persona, pero sí hemos visto la creación de un lobby vinculado a personas que defienden el gobierno de Benjamín Netanyahu y lo que está haciendo sobre Gaza y bien sabemos que el sistema político no está aislado de esa situación, de esos lobbies, de esos intentos de instalar discursos, no solamente de tratar de terroristas a quienes intentan llevar ayuda, sino también de tratar de sionistas, de antisemitas a las personas que en realidad lo que están repudiando es el sionismo. Entonces, por eso digo, no quiero hacerlo directo al senador Da Silva, pero sí saber que ninguna declaración es inocente en este caso, en esta situación. Como esto es el contexto muy, muy, muy general de todo esto. Por eso decía que hay, se puede ver la transmisión en vivo de la flotilla, pero hay muchos casos particulares. De hecho, y aprovecho también a recomendar, hay una cuenta de Instagram que es un medio que funciona en Instagram, que se llama Posta, que está informando casi que día a día sobre esto. Incluso tiene videos ahí de Ana Sugarramurdi y de Rodrigo Cis. Que recomiendo seguirla porque están ahí siempre a tiro con todo lo que sucede. Bueno, como decía al principio, el 1 de octubre las embarcaciones de la flotilla fueron interceptadas por Israel en aguas internacionales y los activistas fueron llevados a los centros de detención, donde se los acusó de ser terroristas. De hecho, en sus caras, ya desde antes de que empezó la misión se los venía acusando, diciendo que no, que estos que vienen solo quieren, son terroristas, porque
parece repetitivo, pero es porque ha sido el discurso en estos meses. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, fue a uno de los centros de detención y llamó a todos los activistas que estaban allí presentes terroristas y partidarios de los asesinos, y tenemos un audio para escucharlo también, si bien ahora vamos a escuchar la traducción de lo que dice, pero también para escuchar el ambiente y cómo lo dice este jerarca del gobierno. אלה הטרוריסטים של המשט, אלה הטרוריסטים, די טרוריסט. תקל עליהם, תומכי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה פה? זה הספינה שלהם. המפכ"ל בדיוק מראה לי את זה, יחד עם מפקד מחוז דרום. מחפשים כאן סיוע הומניטרי. יש כאן מטרנה אחד. מה זה? זה סיוע הומניטרי? אני לא רואה פה שום דבר. יש כאן מטרנה אחד, כמו שהמפכ"ל אומר, Ahí él decía, en realidad no vinieron por las flotillas, ni por la ayuda, sino por Gaza, por los terroristas. Son terroristas, apoyan el terrorismo, ¿no? Como tres veces lo mismo. No hay otra... más cosas para decir sobre la gente que está acá, porque es eso, se trata de instalar este discurso para que se genere repudio en todo el mundo. El jueves, la madre Sugarramurdi, Mabel García, quien ha estado hablando bastante con los medios en estos días, dijo a La Diaria que su hija estaba en un centro de detención a 100 kilómetros de Tel Aviv junto a 400 personas y que su embarcación se había acercado a 70 kilómetros de la franja de Gaza cuando fue interceptada. Ese mismo jueves, el canciller de la República, Mario Lubetkin, se reunió con García y con la sobrina de García para intercambiar información y opiniones para, avanzar hacia una rápida liberación de los uruguayos. Obviamente, el gobierno uruguayo en contacto con las autoridades israelíes. Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los ciudadanos uruguayos que estaban detenidos ya están en camino a sus lugares de residencia, por lo que fueron liberados y se encuentran en buen estado de salud. Y acá creo que entra esta parte un poco más de opinión, que la verdad la información que ha manejado el gobierno uruguayo, la Cancillería en estos días, ha sido pobre. Todo lo que se ha sabido gracias a la prensa, que ha hecho un trabajo muy bueno en todos los medios, contactándose con los familiares para ver cómo están. De hecho, ahora... una conocida de Rodrigo Cis, porque hoy, para esta puesta a punto le consulté a ver si si ya habían regresado. Me dijo que sí, que Rodrigo estaba en Jordania, y ahora me acaba de mandar un mensaje diciéndome que Rodrigo y Ana Sugarramurdi están bien, ya están de nuevo en los países donde estaban antes, así que eso es una buena noticia. Pero en medio de todo esto, a pesar de que se hayan liberado a los activistas, cuando todos empezaron a llegar a los aeropuertos y hablaban con la prensa, decían que, denunciaron que en los centros de detención las fuerzas de Israel los habían torturado. Por ejemplo, Greta Thunberg, la activista que mencionábamos recién, dijo a las autoridades suecas que estuvo recluida en una celda infestada de chinches y que fue privada de agua y de comida. Y en declaraciones a la agencia de noticias Anadolu, la activista turca Ersin Selik relató que los guardias arrastraron a Greta de los pelos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Y tenemos un audio, una recopilación que hace El País España de ruedas de prensa que dieron estos activistas, así que los escuchamos. Nos han robado todas nuestras pertenencias, nos han pegado, nos han humillado, nos han torturado, como también de bajo impacto, con diferentes técnicas civilinas. Fue sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo. Se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver. No sabemos nada de ella y es la única ciudadana española que no ha vuelto. Y yo quiero pedir desde aquí al Gobierno de España que facilite la vuelta a casa de Reyes Rigo. Lamentablemente no hemos cumplido con ese objetivo, porque una vez más Israel ha cometido un crimen contra el derecho internacional y contra la humanidad, secuestrándonos y llevándonos a Israel en contra de nuestra voluntad y metiéndonos en prisión durante 5 días. Bloquear a Israel, porque lo que ha hecho Israel es un genocidio. Lo que queremos
y lo que les exigimos es esto, que rompas relaciones con Israel, ya que han reconocido que es un genocidio, que den un paso más, porque cada hora, cada día que pasa, está muriendo gente en Palestina. Mientras tanto, como decíamos hoy, siguen las negociaciones en las que está intercediendo el presidente Donald Trump en este plan de paz, según llama él. Mientras tanto, los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza no han cesado, según periodistas que están por ahí. Mientras tanto, miles de personas siguen viviendo una de las peores crisis humanitarias que se han visto. Y mientras tanto, en su comunicado, Cancillería recordó que un día como hoy, el ataque de Hamas a Israel dejó cerca de 1.200 personas muertas y más de 250 secuestradas, mientras que en los 2 últimos años murieron más de 66.100 gazatíes, entre ellos al menos 18.000 eran niños, y algunos números más. Casi toda la población de Gaza fue desplazada de sus hogares, el 80% de las estructuras en la Franja de Gaza están dañadas o destruidas, 845 personas fallecieron mientras se refugiaban en escuelas o centros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Más de 277.000 niños menores de 5 años han sido examinados por desnutrición. Al menos 455 personas han muerto por desnutrición, de las que más de 150 son niños, y 500.000 de mujeres y niñas no tienen productos de higiene menstrual. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo hacen los palestinos, los gazatíes, para llorar a sus seres queridos que han perdido por los bombardeos, cuando en realidad no tienen nada en el estómago, cuando no tienen nada para comer? ¿Cómo se hace para hacer ese luto? Pensar que esta gente no tiene ni siquiera el derecho del luto, de llorar a sus familiares muertos porque tienen hambre, es devastador. Y yo creo que en eso es lo que tendremos que estar pensando en este momento, y no en otras que distraen de lo que está pasando allí. Así que así cerramos esta puesta a punto y veremos cómo avanza esto. Así que, bueno. Recordar que el jueves 9 de octubre, el próximo jueves, desde las 17 horas, ADUR convoca a paro parcial para concentrar desde las 18 horas en la explanada de la Intendencia, justamente en una marcha contra el genocidio en Gaza. A esta marcha adhieren también AFUR y la FEU. Así que, bueno, compartirles la convocatoria bajo el lema o por ahí la consigna: el silencio nos hace cómplices. Gracias, Yamila, por esta puesta a punto. Ya volvemos con Comunidad Udelar.